Hola, mi nombre es Sandy. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro servicio de Rockbridge en español en línea. Nos da mucho gusto que estén con nosotros hoy y quiero invitarlos a que participen durante nuestro servicio a través de nuestra conversación virtual. En el chat o en los comentarios queremos saber un poco acerca de cómo están y quiero comenzar la conversación con una pregunta. ¿Cómo celebraron usted y su familia el Domingo de Resurrección? Otra pregunta. ¿Cómo fue esta celebración diferente a las celebraciones que han hecho en años anteriores? ¿Cómo están usted y su familia? Queremos saber de usted. Agregue sus comentarios nuevamente a través del chat o en el área de comentarios. También quiero recordarles que tenemos recursos disponibles para usted y su familia. Para los niños pequeños hasta quinto grado, tenemos recursos disponibles en rockbridge.cc/kids. Y para los jóvenes también tenemos recursos a través de rockbridge.cc/students. Ahora vamos a comenzar nuestro servicio en adoración. Por favor, únanse a nosotros ahora que vamos a estar con la banda adorando a nuestro Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Cantemos juntos. Hay una canción que fluye en todo mi
forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. No, no sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay victoria en tu nombre. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todos juntos. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla
motivante saber de que aunque estamos en nuestras salas, en nuestros hogares, en lugares separados, aún así estamos juntos. Juntos somos más fuertes. Hemos visto a través de las últimas semanas lo que es realmente la iglesia. La iglesia no es un edificio y no es un servicio de 1 hora a la semana. La iglesia somos las personas que amamos a Dios y además de amar a Dios, amamos a otras personas y vivimos sirviéndole a otras personas. Estos últimos días hemos podido amar a otras personas y servir a otras personas que fueron afectadas por los tornados y por las tormentas que estuvieron en nuestra área aquí en Georgia y en el área de Tennessee. Esa es realmente la iglesia. Ha sido muy bueno ver a personas de nuestra iglesia inmediatamente supliendo las necesidades de otras personas en medio de lo que ya es una crisis nacional y una crisis global. My name is Alfred Turley. I'm the Rockbridge Chatsworth campus pastor. It has been truly incredible to see the devastation out here from the storms and the tornadoes that came through. But what's even been more incredible is to see the response from our community, the response from Rockbridge. We have just been blown away at people's support. There's just plenty of work to be done, but there are hands and feet coming out to it. We had been at another area that we kind of got dispatched to, where we cleaned up a lady's yard. She was in tears. So it was just awesome to be able to show a display of love that way. To work all day in her yard, move some stuff, her to see us back in the neighborhood the next day. So we came back through, about 30 people, came back down this way, found a woman who just needed help and nobody was coming by here because we're just out in the sticks. So people come out, they ran towards the problem, and I love that. That's what we're about, living sent. Ha sido maravilloso ver a la iglesia trayendo la misión de Jesús a otras personas. Si usted participó ayudando a otras personas en los últimos días, muchas gracias por demostrar cómo Dios ama a otras personas a través de nosotros. Si no ha podido ayudar y quiere ayudar, lo puede hacer de varias formas. Una de las partes claves es que nuestra iglesia usa los diezmos que nosotros damos para ayudar cuando hay crisis como las que están ocurriendo ahora. Usted puede dar en línea a través de rockbridge.cc/dar. Ahora vamos a pasar a la parte del servicio donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Por favor, acompáñenos ahora que vamos a escuchar de nuestro pastor, Pablo Paredes. Hola, ¿qué tal? Saludos, les saluda Pablo Paredes aquí en la iglesia de Rockbridge. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Yo sé que están en casa con sus familias, con sus hijos. Hey, quiero que sepan que hemos tenido un tiempo hermoso en estos tiempos de la Pascua, una semana tal vez bastante bonita. Tal vez nos estamos ya acostumbrando al nuevo ritmo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Hoy día seguimos esta serie de sermones que le hemos titulado Lo que cambia todo, y la semana pasada compartimos qué es lo que significa la Pascua y compartí con ustedes rápidamente una foto que ilustra lo que la Pascua podría representar para nosotros. Y si ustedes notan aquí hay una casa o una pared y lo que se apoya a esta pared es una escalera. Entonces lo que dijimos la semana pasada es que nuestra fe es como esta escalera. Todos tenemos fe y todos nos apoyamos en una pared. Y esta pared puede significar una persona, puede significar una expectativa que tal vez tenemos de nuestras vidas o tal vez una organización. Pero esto es lo que sucede muchas veces en nuestra vida, es que cuando ponemos nuestra fe, apoyamos nuestra escalera en paredes que se tambalean o en paredes que se caen. ¿Qué sucede en ese momento? Nuestra fe, nuestra confianza en estas personas, en lo que sucede en la vida o en organizaciones también tambalea y también se cae nuestra fe. Pero lo que traté de compartir la semana pasada y lo que cambia todo en nuestra vida es que Dios, por medio de Cristo Jesús, Él es fuerte y Él es sumamente firme
para que nosotros podamos poner nuestra confianza total en Él. Y dijimos la semana pasada si Él es sumamente fidedigno. Y dijimos que sí, porque Él no solamente demostró ser la resurrección y la vida, Él no solamente lo declaró, sino lo demostró como resucitando a Lázaro. Y no solo resucitando a Lázaro, acuérdense de eso. Cristo Jesús también resucitó, el milagro de milagros, si podríamos decirlo de esa manera. Entonces la semana pasada celebramos la Pascua, estuvimos bastante felices, bastante contentos, pero la pregunta ahora es esta: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer después de la fiesta y después de la celebración? Escúcheme aquí, porque aquí entramos a lo que vamos a platicar hoy día. Ahora nos toca montarnos en esa escalera. Hemos apoyado nuestra fe en esa pared firme y fuerte que es Dios, que nunca va a tambalear, que nunca se va a caer. Pero ahora nos vamos a montar en esa escalera y vamos a, si puedo decirlo de esta manera, vamos a vivir esta vida para la cual Cristo vino a darnos. Pero hay algo aquí que tenemos que empezar diciendo, y vamos a verlo en las Escrituras, que usted y yo lo estamos viviendo ahorita. Hay una lucha en nuestro interior. Usted y yo, si estamos viviendo esta vida y si hemos apoyado nuestra fe en Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, hay una lucha interna. Y usted no es el único. Voy a compartir ahorita cómo es que la Biblia nos habla acerca de eso. Esta lucha tiene que ver con el pecado que está aquí adentro de nuestro cuerpo, el poder del pecado en contra de la nueva vida con Dios. Voy a ir elaborando eso un poquito más, pero vamos a mirar esta lucha aquí en las Escrituras. Romanos 7, y luego de esto vamos a ir a Romanos 8. A algunos más o menos 20 o 30 predicadores les hicieron esta pregunta. Si ustedes estuvieran solitos en una isla, se desertaron por alguna razón, por alguna manera, les preguntaron, ¿cuál sería un capítulo de la Biblia que ustedes desearían tener con ustedes ahí para sobrepasar esos tiempos tan difíciles? Y la mayoría de ellos respondieron Romanos 8. Porque es así de importante para vivir esta nueva vida para la cual Cristo vino a darnos. Entonces, antes de llegar al capítulo 8 de Romanos, que es clave, y aquí nos vamos a concentrar por 1, 2, 3 semanas. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes el contexto de Romanos 8, que es Romanos 7, lo cual habla acerca de la lucha y el conflicto que tenemos aquí adentro. Entonces, Romanos 7, del 14 al 25 dice esto: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. Pablo está hablando, el apóstol Pablo. Y estoy vendido como esclavo al pecado. Hay algo con el pecado que vamos a ver aquí. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿No se ha sentido usted así también? A veces no hacemos lo que deseamos, sino lo que aborrecemos. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino, mire esto, el pecado que habita en mí. ¿Qué tiene que ver este pecado? ¿Acaso Dios, Jesús, no murió por nuestros pecados? Espéreme un tantito, voy a explicar eso poquito a poquito. Versículo 18. Yo sé que en mí, aquí adentro, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque tenemos el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz. Nos falta alguna fuerza aquí. No soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿No le ha sucedido eso a usted también? Queremos a veces obedecer a Dios y amar a las personas, amar a Dios, pero terminamos haciendo lo contrario. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Vamos a ver eso, versículo 21. Así que descubro esta ley, aquí está, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal.
pero en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, claro, porque estamos siguiendo a Cristo Jesús, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces aquí está, versículo 24. Grita Pablo y dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Quién me librará? Porque estamos esclavos. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal donde que el pecado tiene poder? Versículo 25 es la respuesta. Dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mira, aquí está la pregunta. Por favor, no se desconcentre. Esto es muy importante para vivir esta vida. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Mire, usted y yo, si somos sinceros, Primera de Juan nos dice que no podemos decir que no pecamos, porque si no estamos mintiendo. Usted y yo estamos batallando. Y estamos batallando con el poder del pecado en nuestro cuerpo. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de eso, un poquito más. Pero la pregunta es: ¿quién me librará de este cuerpo mortal para vivir esta vida para la cual Cristo vino a darnos? Mire acá. La respuesta es Cristo Jesús. Que quede eso claro, Cristo Jesús. Pero la pregunta inmediatamente es: ¿cómo? ¿Cómo es que Él nos ha librado del pecado que mora en nosotros, o del poder del pecado que está aquí luchando en nosotros? Vamos a la palabra de Dios. Y ahora sí venimos a Romanos 8, versículo 1. Dice: por lo tanto, porque hay esa batalla en nuestro cuerpo, en nuestra mente, dice: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, o para los que están en Cristo Jesús. Entonces es muy importante. Este es el fundamento para vivir esta vida victoriosa de la cual acabamos de cantar, ¿no es cierto? Primero tenemos que saber que ya no hay condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Pero sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. En otras palabras, los que no se han apoyado en esa pared que es sumamente fuerte, que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Para los que no han puesto su fe en Él, sí hay condenación. Compartí esto la semana pasada en Juan 3. Pero no hay condenación para los que están unidos a Cristo. Entonces, leamos esto rápidamente. Unidos a Jesucristo no hay condenación, porque Él pagó la pena del pecado. Él pagó la condenación, que es la muerte. Eso es lo que Él hizo, ¿no es cierto? Murió en la cruz. La paga del pecado, ahorita vamos a ver, es la muerte. Eso es lo que Él hizo. Por eso es que ya no hay condenación. Vamos a mirar algunos versículos que tienen que ver con esto de la condenación. Condenación quiere decir que usted y yo, ante los ojos de Dios, ya no somos culpables. ¿Culpables de qué? Culpables del pecado. Leamos esto. Dice: tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación, eso es lo que estamos viendo, fue resultado de un solo pecado. ¿De quién? De Adán, obviamente. Pero la dádiva que lleva a la justificación, esta es declaración que ya no somos culpables, sino que somos declarados justos en Cristo Jesús, tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, por medio de Adán vino la muerte, la paga del pecado, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, esta palabra me encanta, reinarán, victoria, reinarán en vida ahora por medio de un solo hombre. De eso vamos a hablar más y más y más. De un solo hombre, que es ¿quién? Cristo, Jesús o Jesucristo. Versículo 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación, declarados culpables de todos, también un solo acto de justicia, Cristo Jesús en la cruz, produjo la justicia que da vida
a todos. Eso es sumamente claro y venimos al versículo que estoy tratando de decir una y otra vez, Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado, usted y yo trabajamos, ¿no es cierto? Y cuando trabajamos, ¿cuál es la paga? ¿Qué es lo que nos deben a nosotros? Pues el salario o la paga, ¿no es cierto? Nosotros, porque hemos pecado, tenemos una paga, y esa paga es la muerte, la condenación, la separación de Dios por el resto de nuestras vidas. Mientras que la dádiva o el regalo de Dios es ¿qué? Es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos mirando que ya no somos condenados. Ahora hemos sido declarados justos, hemos sido declarados ya no culpables por Cristo Jesús. Esa es nuestra nueva identidad. Pero mire, aquí hay algo que sucede a nosotros, a todos nosotros. Es nuestra identidad. Y vamos a hablar de esto un poquito más la semana que viene, pero por ahora voy a decir esto. Muchos de nosotros, aunque ya hemos sido liberados del pecado, seguimos pensando en Dios como que si tenemos que obtener su amor, como que si tenemos que hacer algo o hacer obras, aunque Él ya nos ha declarado no culpables. Nosotros todavía pensamos o vivimos esta vida decaídos en el pecado, pensando que tenemos que hacer buenas obras para obtener su amor, cuando Él ya nos ha liberado. Porque mire lo que dice el siguiente versículo: pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida, aquí está, el Espíritu de vida me ha liberado. Cristo Jesús murió en la cruz, pagó la paga del pecado, que es la muerte. Pero ahora vamos a ver si nos ha liberado del poder del pecado. Dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Aquí está la palabra otra vez. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces, miramos esto. Estoy tratando de entender y de explicar un poquito esto de la condenación y del poder del pecado en nuestras vidas. Entonces, en Cristo, unidos a Cristo, somos libres del poder. Acuérdese de eso, del poder del pecado, porque Jesucristo derrotó al pecado y a la muerte resucitando. Entonces, para resumir esto rápidamente, ya no somos condenados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestra condenación en la cruz. Y también ahora somos libres ¿de qué? Libres del poder del pecado. ¿Por qué y cómo? Porque Jesucristo resucitó, derrotando, teniendo victoria sobre la muerte, sobre el pecado en su resurrección. Entonces, aquí hay un principio sumamente importante que nosotros tenemos que ir entendiendo poquito a poquito para vivir esta vida, ¿no es cierto? Y es rápidamente, dice, el pecado ha sido derrotado en Cristo, pero todavía desea reinarte a ti y a mí, aunque ya no tenga poder sobre nosotros, sobre usted y sobre mí. Voy a leer rápidamente. El pecado ha sido derrotado en Cristo. Pero aquí está. Pero todavía el pecado desea reinarte a ti y a mí, aunque ya no tenga poder sobre nosotros. Ese es el problema que tenemos ahora nosotros. El pecado todavía tratará de ordenarnos a nosotros, de ser nuestro jefe, ¿no es cierto? Y esto va a suceder hasta que nosotros muramos físicamente. Le invito a leer 1 Corintios 15, porque en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo nos habla acerca de un nuevo cuerpo. Y este nuevo cuerpo es un cuerpo espiritual, donde que ya no vamos a batallar con el pecado, porque la presencia del pecado todavía va a estar alrededor de nosotros y aquí en nosotros hasta que muramos físicamente.
Entonces tengo buenas noticias y tengo malas noticias para vivir esta vida. Aquí está, mire, las buenas noticias y las malas noticias son estas. Es que el pecado, aquí está, son las buenas. El pecado ya no tiene poder en mí, ya no tiene poder en los discípulos de Cristo Jesús, los que están siguiendo en Cristo. El pecado ya no puede venir a Pablo y decir, Pablo, obedéceme. Pablo, mira de esta manera. Pablo, di esto. Mira, piensa de esta manera. Hablemos acerca de algunos pecados, ¿cierto? La pornografía, lo que es el robo, lo que son los chismes, los que son las brujerías, lo que es las borracheras. El pecado ya no puede venir con poder y decir a Pablo, haz esto, haz del otro. Algo que sí podía hacer antes de confiar en Cristo Jesús. Entonces las buenas noticias es que el pecado no tiene poder en los hijos de Dios. Las malas noticias son estas, es que la presencia del pecado continúa hasta que muramos físicamente. Por eso es que usted y yo seguimos batallando con el pecado, porque aunque el pecado no tenga poder sobre nosotros, todavía viene y toca la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente. Pero hay algo hermoso. Listos, aquí quiero entrar poquito a poquito a dónde queremos ir hoy día. Pero Dios en mí, el Espíritu Santo me da el poder para desobedecer al pecado. ¿Sí escuchó eso? Eso es lo que cambia todo. Mire, le doy una ilustración rápidamente. Yo jugué en algunos equipos de fútbol después de que me gradué de la universidad, porque me encanta jugar. Y estaba en un equipo una vez, no voy a decir qué equipo era. Espero que los jugadores de este equipo no estén escuchando esta historia, pero en este equipo perdíamos bastante. Semana tras semana perdíamos. ¿Y saben por qué perdíamos? Para serle bastante honesto, no se burle. Perdíamos porque teníamos malos jugadores. Honestamente hablando. Pero ¿qué si Messi? ¿Qué si Ronaldo hubiera venido a jugar en nuestro equipo? ¿Sabe qué? Eso hubiera cambiado absolutamente todo. Son jugadorzazos, son los mejores jugadores del mundo. Si ellos hubieran venido a jugar con nosotros en nuestro equipo, eso hubiera cambiado absolutamente todo. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios, al venir a vivir en nosotros, el Espíritu Santo al venir a vivir en nosotros, cambia absolutamente todo, porque eso nos da el poder para decirle al pecado, pecado, quítate. Pecado, a ti ya no te obedezco. El conflicto continúa, pero hasta la muerte. Y el conflicto tiene que ver con que la presencia del pecado está aquí presente. Y está batallando, está luchando. Esto es lo que usted y yo experimentamos todos los días. Estamos luchando y estamos batallando con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vamos a ir caminando un poquito más. ¿Cuál es el propósito del Espíritu en nosotros? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas? Mire, vamos a Romanos 8:4 rápidamente y miremos esto. Dice: a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? De que Cristo Jesús nos haya liberado, de que cumpliéramos la ley en nosotros. Ahorita voy a hablar de esto un poquito más. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, obedeciendo al pecado, sino vivimos según el Espíritu. Entonces el propósito es este. El propósito es vivir. Aquí está la ley de Dios. ¿Listos? Es vivir amando a Dios y amando a las personas. Si usted y yo vamos a Éxodo, a Deuteronomio, a mirar los 10 mandamientos, nos damos cuenta rápidamente que la mitad de los 10 mandamientos tienen que ver con amar a Dios y la otra mitad tiene que ver con amar al prójimo. Es así de simple. Entonces el propósito del Espíritu Santo a venir a morar en nosotros, lo cual cambia todo, ¿es para qué? Para vivir amando a Dios y amando a las personas más y más y más y más. Ahora aquí hay una pregunta, que es una pregunta equivocada. La pregunta que no tenemos que hacernos es esta: ¿cómo le hago para vivir esta vida cristiana? Esa no es la pregunta. La pregunta es esta: ¿con quién amo a Dios
y a las personas. No es cómo es que le hago. ¿Cómo es que vivo esta vida de mis propias fuerzas? Porque yo le voy a echar ganas. No. La pregunta no es esa, la pregunta es esta. ¿Con quién? ¿Quién va a estar aquí conmigo? ¿Quién me está ayudando? ¿Quién me está dando el poder? ¿Con quién? El Espíritu Santo, para poder amar a Dios y a las personas. Entonces aquí vamos a mirar el resto de algunos versículos y vamos a mirar cuál es el resultado de vivir según el Espíritu, o cuál es el resultado por vivir de acuerdo a esto del pecado que todavía está en nosotros. Entonces vamos a mirar los resultados sin el Espíritu y con el Espíritu. Romanos 8, 5 al 8 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, mire lo que hacen ellos. Dice: ellos fijan la mente. Es una cosmovisión, ¿no es cierto? Donde uno fija la mente, donde pone los ojos, donde tiene la mentalidad, porque está fijando su mente en eso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está fijando usted la mente? Eso es lo que gobierna su mente para actuar de acuerdo a eso. Entonces, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza, de tal naturaleza. En cambio, aquí están los creyentes, los discípulos de Cristo Jesús. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Fijan la mente en Dios y eso gobierna nuestra mente. Es una mentalidad. Miramos la vida de acuerdo a los deseos del Espíritu Santo y actuamos de acuerdo a eso. Dice la mentalidad, aquí está, la cosmovisión, la mentalidad del Espíritu. Dice la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Entonces los resultados de vivir en el pecado o sin el Espíritu, muerte. Los resultados de vivir con el Espíritu, vida y paz. Versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Ahí está, las personas que viven sin el Espíritu, enemigos de Dios. Pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, como resumen rápidamente, dice: una vida sin el Espíritu es muerte, separación de Dios, enemistad con Dios, y no pueden agradar a Dios. Estas son las personas que simplemente han rechazado a Cristo Jesús y no tienen el Espíritu Santo en ellos para vivir una vida de acuerdo al diseño de Dios. Pero aquí está una vida con el Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos? Así obtenemos vida, una vida abundante, y tenemos paz. No solo paz con Dios, sino paz con las personas. Tenemos una comunión diaria. Entonces aquí quiero hacer una pequeña pausa. Cuando nosotros vivimos con el Espíritu Santo en nosotros, porque hemos sido liberados del poder del pecado y ahora viene el poder del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que aprender poquito a poquito a ¿qué? No a vivir perfectamente, sino a vivir en comunión con el Espíritu Santo, a vivir fielmente con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y número 3, una vida con el Espíritu tiene poder sobre los deseos del cuerpo. Mire, si usted está viviendo en el Espíritu, lo cual cambia todo, usted se va a dar cuenta después de un mes, después de un año, después de 3 años, que poquito a poquito usted ya no está pecando o está haciendo los pecados que antes hacía. Porque el poder del Espíritu Santo en usted y por medio de usted le está dando el poder para decir no al pecado. Más y más y más y más. Entonces concluyo con esto. Miremos. Si el Espíritu está en usted, si el Espíritu está en mí, los discípulos de Cristo Jesús, estamos viviendo con Él. Estamos teniendo comunión con Él. Estamos fijándonos en Él, en su voluntad, en sus propósitos. Mire, lo voy a decir otra vez porque esto me ha ayudado muchísimo a mí. Si el Espíritu está en nosotros, ¿estás viviendo con Él o estás viviendo sin Él?
Porque sí es posible, si el Espíritu Santo está viviendo en nosotros, sí es posible no hacerle caso. ¿Por qué? Porque el pecado viene a tocar nuestra mente, nuestras vidas. Dice, hey, échale un poquito. ¿Te acuerdas que antes veías pornografía? ¿Te acuerdas que antes eres lujurioso? ¿Te acuerdas que antes eres un mentiroso? Vamos a mentir un poquito más. Vamos a mirar estas imágenes. Vamos a ser infiel en esto. Pero uno tiene que, aguas, el Espíritu Santo está en mí. Voy a poner mi mirada en Él. Voy a convivir con Él. Y Él me da el poder para decir al pecado, ya no más. Pecado, tú ya no tienes poder sobre mí. Y así vivimos libres del pecado y pecamos menos y menos y menos y menos. Mire, usted y yo hemos visto un carro o tenemos un carro. Y abajo del capot, ¿qué hay? La máquina. Y así el carro vaya por aquí, por allá, o esté parqueado aquí, o esté parqueado en su garage por 10, 20 años, el motor no se va a ir en ningún lugar. Ahí va a estar, en el carro. ¿No es cierto? Eso es lo que va a suceder. El motor es el poder del carro. Ahora, ¿cuál es el propósito del motor? ¿Cuál es el diseño por el cual el carro tiene un motor? Es para esto. Es para que el motor pueda llevarle al carro de un lugar a su destino. Para que el carro pueda caminar de un lugar a su destino. Pero qué insolente, qué tonto sería de mí o de usted si tenemos un nuevo carro y vemos que hay una subidita, una montaña, y decimos, bájate del carro, vamos a empujar. Y empezamos a empujar el carro y empujar el carro. Y estamos haciendo eso, pero qué tonto, ¿no es cierto? De nuestra parte, porque el carro no está diseñado para que nosotros le empujemos. Está diseñado ¿para qué? Para que entremos al carro, para que prendamos el motor, y el motor en el carro nos puede llevar de un lugar al otro. Pero usted y yo no hacemos eso, no estamos empujando nuestros carros, porque entendemos muy bien este concepto de que en vez de empujar al carro, nosotros nos metemos en el carro para que el carro nos lleve de un lugar a otro. Mire, de una manera bastante similar, los que han puesto su fe en Cristo Jesús, los que estamos siguiendo a Cristo Jesús, a esa pared fuerte, los que hemos puesto nuestro apoyo y estamos viviendo en eso, el Espíritu Santo está morando en nosotros y no se va a ir a ningún lugar. Aquí siempre va a estar, es la fuente de nuestro poder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos manejar esta vida de acuerdo al propósito de Dios. Hemos sido liberados del poder del pecado y ahora el Espíritu Santo aquí está, dándonos el poder necesario para vivir esta vida. ¿Cómo no se olvide de esto? Amando a Dios y amando a las personas. Si usted tiene al Espíritu Santo en usted, está viviendo con Él, le está haciendo caso o lo está ignorando. Porque si estamos ignorando y si no estamos obedeciendo el poder del Espíritu Santo y más bien estamos viviendo como vivíamos antes, no estamos entendiendo el poder que tenemos y la nueva vida que Dios nos ha dado para amarle a Él y amar a las personas. Esa es la vida que tanto deseamos y tanto queremos, y solo lo encontramos por medio de lo cual Cristo hizo y por medio del ministerio del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros. Eso cambia todo. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Gracias porque nos has amado tanto que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para arreglar el problema que nosotros tenemos, que es el pecado y es el poder del pecado en nuestras vidas. Y Cristo Jesús, por medio de su muerte, pagó nuestra condena. Pagó la paga del pecado, que es la muerte. Y murió una muerte fea, horrible, escalofriante,
Pero también, Señor, en la resurrección nos liberó del pecado, derrotando al pecado y a la muerte, para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, también vivamos libres del poder del pecado. Pero, Señor, sabemos esto, que hay esta lucha en nuestro interior, en nuestra mente, donde el pecado todavía viene y nos tienta y quiere hacernos pecar y caer y desobedecerte a ti. Eso es lo que el pecado quiere. Pero, Señor, tenemos a alguien más grande y más poderoso que cambia todo, y eres tú en nosotros, el Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir con Él. Ayúdanos a convivir con Él. Ayúdanos a obedecerle a Él. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por guiarnos a vivir esta vida abundante en el Espíritu, amándote a ti y amando a las personas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, el resucitado, todos decimos amén. Entonces, con eso en mente, yo sé que muchos de nosotros ahorita Dios está tocando nuestro corazón. No es porque lo que yo he dicho, sino por lo que acabamos de leer en su palabra, porque su palabra es poderosa. Por eso yo quiero invitarles a hacer dos cosas. Número uno, durante la semana, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por medio de nuestra página de Facebook en español, estamos escuchando la palabra de Dios. Necesitamos escuchar de Él y respondemos a la palabra de Él en obediencia y con nuestra mente. Les invito a venir todos los días a las 7 de la noche. Pero también, si usted en estos momentos dice, ay caray, yo quiero vivir en el Espíritu, yo quiero seguir a Dios, yo quiero vivir esta vida abundante, quiero tener el poder para amar a Dios y amar a las personas. Mire, yo le invito a mandarnos un texto, un mensaje por texto. Y en el texto yo quiero invitarle a que usted escriba próximos, porque aquí nosotros podemos ayudarle a usted a tomar los próximos pasos. Entonces mande un mensaje a este número 888-744-0761 y en el mensaje por favor escriba próximos. Nosotros al obtener esta información vamos a contactarle lo más pronto posible. ¿Para qué? Para tener una conversación, para saber cuál es su relación con Dios y así ayudarle a tomar los siguientes pasos que tanto deseamos nosotros tomar y ayudarle a usted también a tomar. Un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. No dejemos de reunirnos con nuestros grupos pequeños. Les amo y esperamos verlos en persona muy pronto. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego. De mi corazón, a ti yo correré, agua que sacia mi sed, eres mi canción. Rey de mi corazón, en tu sombra viviré, el rescate de mi ser, eres mi canción.
gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que a través de la semana se mantengan conectados con nosotros a través de nuestra página en Facebook. También esperamos que tengan una linda semana con sus familias y ojalá que los podamos ver el próximo domingo. Hasta luego.